Hola querido, querida, ¿cómo estás? Mi nombre es John Escobar, bienvenida a este canal que es Vivir Presente, donde hablamos cómo conectar con nosotros mismos para liberar las creencias limitantes, para poder transformar esas emociones que quedaron en nuestro interior, ganar confianza, autoestima, liberarnos de esa inseguridad y por supuesto estar aquí en el momento presente, dominando uno de los puntos más importantes que es la comunicación consciente. Hoy vamos a hablar de un punto muy importante, ese mundo espiritual, pero que lo vamos a llevar a un entendimiento que sea algo no solamente tan místico y tan hierbas como dice un grande que se llama Borja Vilaseca, sino que algo que sea comprensible y que nos sirva en nuestra vida. Así que, ¿cómo influye nuestro mundo espiritual en nuestra realidad? Vamos allá. No creas nada porque tienes que experimentarlo por ti y tienes que llevarlo a la práctica. Cuando nosotros entendemos el mundo espiritual, tenemos que entender algo fundamental. De alguna manera pensamos que el mundo espiritual es algo que tiene que ver con el universo, con la energía, algo externo a nosotros. Pero si tú te das cuenta, el mundo espiritual tiene que ver con algo que está pasando en nuestro interior justo en este preciso momento. Si tú eres consciente, y esa es la palabra importante, hay una conciencia dentro de nosotros que está haciendo que nuestro cuerpo esté funcionando de la manera que está funcionando justo hoy día. Cuando una persona, por ejemplo, tiene enfermedades, cuando una persona se siente agotada, sin energía, sin ánimo, con depresión y todo eso, es porque de alguna manera esa conciencia ha bajado su nivel. Tú no tienes que hacer esfuerzo intelectual y lógico para controlar el latido de tu corazón. Tampoco tienes que hacer ese mismo trabajo lógico, racional, intelectual, para que la sangre corra por las venas, para que las células estén trabajando justo en este preciso momento, para que el oxígeno, que es energía, esté entrando y que esté llenando, ¿cierto?, nuestros pulmones y que se esté transformando en energía interna para generar todo eso que está ocurriendo en nuestro interior. Ninguno de nosotros como seres humanos tiene que hacer eso. De hecho, cuando nacemos, el lado espiritual de nosotros es algo que a todos nosotros nos pasa con los bebés, porque ellos son toda la espiritualidad junta, porque no tienen condicionado su lado lógico, racional, su lado intelectual. Ellos son así. Ellos tienen esto, ¿sí? Asimismo, todos nosotros pasamos por ese mundo que se llama el mundo esencial, ¿verdad? Cuando una persona habla del mundo espiritual, habla del mundo esencial, de la esencia. Y esa esencia es ese instinto de sobrevivencia que tenemos todos nosotros, que está en nuestra vida. El punto está en que en la medida que vamos creciendo, vamos entendiendo el mundo emocional y por último mundo lógico. Ahora, ese mundo espiritual ya vive en nosotros, vive en ti, vive en mí, vive en todos. Y se llama conciencia. Esa conciencia está haciendo que nuestro cuerpo esté funcionando. ¿Sí te das cuenta? Tú de forma lógica no tienes que hacer ningún tipo de trabajo para que comas algo y eso entre por acá, ¿cierto? Y comienza a hacer todo un trabajo enorme aquí adentro. Nosotros no tenemos ningún tipo de trabajo intelectual que hacer ahí, ¿verdad? Hay una inteligencia en nuestro interior que está haciendo que el corazón lata, que bombee sangre, que entre la sangre, que se limpie las células. Todo eso se llama mundo espiritual, o sea, finalmente es el mundo biológico. La biología, la química, todo ese mundo físico, metafísico que no se puede ver, y físico también, por supuesto, ¿verdad? O sea, esto que está aquí, que es la piel, si tú te das cuenta, todo esto que está acá, todo esto es algo que yo no tuve que crear de forma lógica. Ese es el mundo espiritual. ¿Cómo funciona nuestra vida? Cuando nosotros, de forma inconsciente, estamos criticando, estamos hablando mal de los demás, estamos hablando mal de nosotros, cuando de forma inconsciente han quedado patrones de comportamiento, pensamientos, creencias, ¿cierto? Que la creencia finalmente es un evento que nos pasó, que fue emocionalmente doloroso y entonces se quedó grabado en nosotros como algo que iba a ser malo. Por ejemplo, influye en el mundo espiritual que tú cuando pequeño no tenías el cariño de mamá. Por ejemplo, si no lo tuviste, que fue una de las cosas que me pasó a mí.
O sea, tenía el cariño de mamá, pero mamá tenía que estar preocupada de trabajar, estaba en su propio mundo y yo no sentí ese cariño. Entonces, para mí fue muy doloroso y esa es la parte biológica, el dolor, ¿sí? Es la parte, porque así entiende el mundo espiritual, el dolor. El dolor, entonces siento emociones frente a ese dolor, emociones densas, ¿cierto? Como tristeza, frustración, decepción, rabia, ansiedad, etcétera. Y mi mundo intelectual me confirma, me dice, ok, esto significa que tú no eres merecedor del amor de mamá, en ese sentido, el amor de las mujeres. Por ejemplo, ¿ok? Entonces, tengo que crear ciertos patrones de comportamiento para obtener ese amor, porque lo necesito para sobrevivir. Y si no los creo y si no los siento, cargo con esas emociones densas en mi interior y lo que estoy haciendo es a través de mi lógica decir, ay, las mujeres son así, son de esta manera y entonces el mundo espiritual lo que hace es hacer que yo actúe de una determinada manera. Por eso tengo reacciones. ¿Me explico? O sea, el mundo espiritual, el mundo biológico, el mundo interno, que es donde está esa conexión con el corazón, queda anclado a las palabras, a las creencias que yo viví y experimenté cuando pequeño y que hoy día, cuando grande, si tengo conflictos, es porque quedó anclado en mi mundo espiritual, digamos espiritual biológico, ¿sí? O sea que hay una inteligencia, una conciencia que está escuchando todo el tiempo lo que yo estoy diciendo. Y eso está dentro de mí. Y está también en todo lo que nos rodea, porque es una conciencia, por eso se le llama conciencia universal. Si te das cuenta de lo importante que es eso, entonces, ¿por qué son tan importantes las cosas que yo puedo controlar? Para yo comunicarme con mi mundo espiritual o instintivo en este caso. Las palabras que estoy diciendo todo el tiempo, lo que yo estoy diciendo justo aquí y ahora está condicionando algo. Si yo me estoy diciendo de forma constante, qué tonto que es el mundo, qué mala que está la gente, ay, qué idiota que soy, ¿por qué no lo logré? El mundo, esa conciencia interna está escuchando y entonces, según las palabras que yo estoy diciendo, estoy creando un sistema emocional, esas emociones densas, rabia, frustración, ira, culpa, vergüenza. Entonces mi cuerpo se acostumbra a eso y dice, bueno, yo actúo en base a lo que tú estás diciendo constantemente, sea consciente o inconsciente, y entonces actúa frente a eso. Las enfermedades se saben que son generalmente por temas emocionales, o sea, que porque mis palabras, mis creencias, dicen que yo no soy capaz, no soy suficiente, no lo voy a lograr, las personas son malas, me van a engañar, y todo eso es porque quedó anclado en mi mundo interno. Está escuchando tu cuerpo, por eso háblate de forma como quieres sentirte, porque esa sensación es como entiende la conciencia interna. Si yo me siento increíble, entonces tengo más energía. ¿Por qué? Porque es algo totalmente científico. En el libro del Dr. David Hopkins, él ha hablado de los niveles de conciencia y de la escala de conciencia. Entonces la vergüenza, la culpa y todo eso que está ahí abajo tiene que ver con que quedé anclado en algún momento que eso es mi vida y por ende me enfermo de forma constante. Mi cuerpo se enferma porque mis palabras, porque mis creencias, porque donde me dirijo, porque lo que hablo, etcétera, está enfocado en emociones densas. Entonces cargo con rabia, cargo con frustración, cargo con rencor y tengo conflictos con las personas y entonces imagínate, el mundo emocional, espiritual, está condicionado frente a eso y cómo está mi cuerpo, hacia abajo. Es como hacer un pequeño ejercicio de poner dos vasitos con agua y echarle arroz y a uno hablarle cosas bonitas y al otro hablarle cosas malas. Te vas a dar cuenta que esos estudios se han hecho y cambia la química del arroz y uno se vuelve blanco y el otro se vuelve negro y oscuro, solo con las palabras que te estás diciendo. Por eso es tan importante ser consciente. ¿Consciente qué significa? Conectar con esa parte instintiva, conectar con esa inteligencia, esa conciencia que está pasando justo aquí y ahora. Y por eso es tan importante estar en el presente, ¿te das cuenta? Entonces, si no hacemos el acto de ir de forma lógica, por eso se dice abrir la mente, pero también abrir el corazón para entrar a ese punto de conciencia interna y decir, caramba, ¿cómo me estoy hablando? Caramba, ¿qué es lo que realmente quiero en la vida? ¿Estoy enfocándome en las cosas malas o en las cosas buenas? ¿Estoy enfocándome en lo que puedo controlar o en lo que no puedo controlar? Entonces, si tú te das cuenta que ese mundo está siempre haciendo lo que tú le estás diciendo, entonces te das cuenta que ahí es donde está la magia del mundo espiritual.
Cuando se habla de la ley de atracción y vibras y atraes, es exactamente lo mismo, porque te estás diciendo, estás visualizando, estás sintiendo de forma consciente, o sea que estás alineado con el principio básico de que tú eres un ser divino, porque todos los primeros años de tu vida ni te acuerdas, ¿verdad? O sea, de hecho se dice que después de los 3 años uno comienza como a tener una pequeña conciencia de uno mismo, pero todo el otro tiempo uno no se acuerda mucho. ¿Por qué? ¿Cómo viviste? Viviste porque hay una conciencia en tu interior que te está haciendo vivir, a eso que se llama instinto. Entonces, las grandes creencias se forman en esos años tan importantes. Y entonces, si yo no reviso qué es lo que ocurrió ahí y no me doy cuenta por qué estoy teniendo los conflictos que estoy teniendo hoy día, entonces ahí es donde está condicionado absolutamente todo. Esto es parte de la metodología, por supuesto que es Mese, que le enseño, hay una parte lógica, una parte emocional y una parte instintiva, y a esa parte que se le llama espiritualidad es la conciencia que ya está en nosotros y me estoy comunicando con ella todo el tiempo. Por eso se dice siempre que de adentro hacia afuera, porque afuera voy a comenzar a ver y a crear lo que estoy sintiendo, la vibración, el magnetismo y toda esta parte interna, y también voy a estar viendo todo eso porque voy a estar enfocado de una determinada manera. Entonces, si entiendes ese mundo, comunícate contigo, háblate increíble. Enfoca tu atención en aquellas cosas que quieres, visualiza lo que quieres conseguir, acéptalo como un hecho y comienza a sentirte de esa manera. ¿Cómo te sientes de esa manera? Hablándote de esa manera. Gracias porque ya lo tengo. Gracias porque esto está aquí. Gracias por la relación que tengo. Pero uno de los puntos importantes es que tienes que ir atrás y observar que quedó grabado y condicionado en tu mundo biológico un montón de creencias. Entonces tienes que ir a esas creencias para poder liberarlas. ¿Cómo las liberas? A través de la comunicación. Por supuesto aquí lo voy a hacer, lo vamos a dejar para el próximo video. Cómo liberar esa parte que ya quedó como conciencia adentro, como esa parte instintiva, que es dolor y placer, por ende tenemos emociones y se lo justificamos. Pero lo vamos a dejar para otro video. Coméntame qué te parece esto que te estoy diciendo. Espero que entiendas el mundo espiritual como algo que vive en nosotros, es real, que vive en todo lo demás, todo tiene conciencia, porque todo está creado de energía y finalmente eso es la realidad. Pero el punto está en que no lo comprendemos de forma lógica, lo comprendemos de forma mística y entonces ahí uno se pierde muchísimo. Coméntame qué te parece, recuerda, el poder está en ti. Espero verte en algunos talleres, puedes seguir todo aquí, información abajo de mis redes sociales. Gracias por escuchar, por vernos aquí. Sigue en el podcast también, que se llama igual que esto en Spotify, Vivir Presente en todas las plataformas de audio, Vivir Presente, donde también nos adentramos muchísimo a esto. Y por supuesto, recuerda, estar aquí presente y entender que eres lógico, emocional y por supuesto espiritual. Un abrazo, nos vemos en la próxima, que esté muy bien y vive presente. Chao.